Bienvenidos al webinar sobre hipercolesterolemia familiar homocigota, organizado por la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar y que cuenta con la colaboración de Ultrageni. La hipercolesterolemia familiar homocigota es una enfermedad rara, o es una forma rara de hipercolesterolemia familiar, de características hereditarias, que cursa con niveles muy elevados de colesterol LDL y enfermedad cardiovascular prematura. Aunque es poco frecuente, pero es una enfermedad que puede ser devastadora. Pero en estos tiempos hemos avanzado mucho y es lo que le vamos a mostrar esta tarde en este webinar. Precisamente la actualización de cómo diagnosticar antes y cómo tratar adecuadamente, porque empezamos a tener recursos para poder controlar mejor a estas personas. Entonces, esta tarde el primer ponente va a ser el doctor Rodrigo Alonso, que nos va a hablar de la clínica y diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar homocigota en general, pero que también nos va a dar datos de práctica clínica real del estudio español SAFEHEART. A continuación nos va a hablar el doctor José Luis Díaz, quien nos va a hablar precisamente de necesidades no cubiertas en la hipercolesterolemia familiar, es decir, sobre todo de los tratamientos emergentes que pueden lograr que estas personas las controlemos y, como vamos a ver a través de la tarde, que puedan tener hasta una esperanza de vida normal. Pues, doctor Alonso, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro, y gracias a la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar por la posibilidad de estar aquí presencial contigo en este webinar de hipercolesterolemia familiar homocigota. Yo les voy a hablar de la clínica diagnóstico y les voy a presentar al final los datos del, como dijo Pedro, del registro SAFEHEART de los pacientes o de las personas con HF homocigota que tenemos registradas. Entonces vamos a pasar, para esta conferencia no hay conflicto de interés. Y bueno, lo primero, me gusta esta diapositiva porque creo que es importante ver la relevancia que ha tenido la HF homocigota en los últimos años, en la última década. Vean ustedes la cantidad de publicaciones que hay de forma acumulativa o año a año, ¿no? Y en los últimos 10 años ha habido grandes avances, sobre todo en el diagnóstico genético, en el desarrollo de nuevos fármacos y en el acceso a nuevos fármacos para el tratamiento de esta condición y, por supuesto, el desarrollo de distintas guías, y entre ellas tenemos el documento de consenso español de HF homocigota del año 2014. Pedro ya adelantó lo que es la hipercolesterolemia familiar homocigota. Es una forma rara de hipercolesterolemia familiar. La persona que padece una HF homocigota hereda de ambos progenitores el alelo con mutación o con una variante patogénica en alguno de los genes relacionados con el catabolismo de las lipoproteínas de baja densidad, más del 90%. Son mutaciones en el gen del receptor LDL, pero también podemos tener casos con mutaciones o variantes patogénicas en el gen de la ApoB, en PCSK9 y también tenemos la autosómica recesiva. La hipercolesterolemia es severa y está presente desde el momento del nacimiento. Pero ya veremos que hemos aprendido mucho que el fenotipo de esta condición es variable, es bastante heterogéneo, tanto por factores genéticos como los factores de la enfermedad cardiovascular. Y tiene un riesgo muy elevado de morbimortalidad cardiovascular aterosclerótica y de desarrollo de calcificación con estenosis de la válvula aórtica que puede ocurrir antes de los 30 años de edad. Y sabemos que por su situación grave genética, los tratamientos convencionales con estatina y o ezetimiba en la combinación son en general poco efectivos. ¿Cuáles son los criterios clínicos? No hay criterios clínicos uniformes a nivel mundial, pero, y estos son los que están a la izquierda, son los más utilizados y son los que hemos puesto en el consenso español. Uno debería diagnosticar una HF homocigota en toda persona que tiene niveles de colesterol LDL sin tratamiento sobre 500 miligramos decilitros o, si está en tratamiento, niveles sobre 300. Y junto a esto, sobre todo esto se da más en niños, los síntomas cutáneos o tendinosos de aparición temprana, antes de los 10 años de edad. Ambos progenitores, lógicamente, deben ser o tener un fenotipo o estar diagnosticados genéticamente de HF heterocigota. Y también tenemos la confirmación genética, es decir, que esté la presencia de dos alelos, dos defectos genéticos
que pueden ser iguales o no, en el mismo gen asociado a niveles elevados de colesterol LDL. Y a la derecha ven ustedes lo que es la definición o la propuesta de la Clasificación Internacional de Enfermedades en Estados Unidos, y definen con niveles distintos de colesterol LDL, pero son niveles muy elevados, sobre 400 o sobre 560, con la presencia de santomas en edades tempranas, la confirmación genética, etc. Aquí tenemos algunas imágenes de un caso que, como ven ustedes, una niña con una gran santomatosis cutánea, eruptiva. Vean ustedes el famoso santomas entre el pulgar y el dedo índice, que es muy patognomónico, los santomas tendinosos, etc. Pero también vamos a encontrar adultos con esta situación. Y esto es un caso de una paciente que me tocó ver a mí, no aquí en España, pero vean ustedes la gran expresión que tiene, los depósitos en el arco corneal, los santelasmas, que no son patognomónicos, pero vean ustedes la expresión que tiene, y los santomas, en este caso en codos y en los extensores de la mano. Por lo tanto, vamos a encontrarnos también adultos con HF homocigotas. ¿Dónde se han dado los grandes cambios? Los grandes cambios se han dado a raíz del conocimiento, en la prevalencia, en conocer que es un defecto genético que es heterogéneo, en la expresión fenotípica que también es heterogénea, y vamos a dar los datos del SafeHeart, que yo creo que son tremendamente importantes porque son de manejo de vida, de la práctica de vida real. Ustedes recordarán que hace años hablábamos que la prevalencia de la HF homocigota era 1 por millón. Esto salía de un estudio realizado en los años 70 en Estados Unidos, que era en los supervivientes de pacientes con infarto de miocardio y sus familiares. Se sacó lo que sería la prevalencia de la HF heterocigota y luego de la homocigota. Era 1 por millón, y decíamos en España hay aproximadamente 40 pacientes con HF homocigota. Esto hace ya bastantes años. Luego vean ustedes que hay también zonas donde hay efecto fundador. Esto en Sudáfrica, en alguna población la franco-canadiense, en Quebec, donde hay una gran prevalencia, 1 por 30.000 o 1 por 100.000 casos. Y luego ya más recientes datos poblacionales en Dinamarca, en los países nórdicos y en los Países Bajos, pues estamos entre 1 por 160.000 a 1 por 300.000 casos. Por lo tanto, uno podría estimar que en España hay entre 110 y 130 casos con HF homocigotas. En relación a la severidad, por supuesto que el defecto genético es importante y depende de la capacidad de la actividad residual del receptor LDL, que es una proteína. Entonces, se habla cuando las mutaciones son severas, graves o de alelo nulo, que tienen menos de 2% de actividad. Prácticamente el receptor no funciona. Y estos casos suelen tener niveles más elevados de colesterol LDL, poca respuesta al tratamiento convencional y mayor desarrollo precoz de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y estenosis valvular aórtica. Y se habla de alelo defectuoso o receptor LDL defectuoso cuando la actividad residual está entre el 2 y el 25%. Pero como veremos, la genética no es tan fácil y a veces uno hereda de un progenitor una mutación grave, alelo nulo, y otras veces mutaciones de alelo defectuoso, o son mutaciones distintas. Y eso se llama o se conoce como heterocigoto compuesto. Eso se va a depender de si tiene o no tiene alelo nulo, es el grado de severidad en estos casos. Aquí vean, esto fue publicado ya el año 2016, la primera serie que hicimos, el primer análisis de los pacientes con HF homocigota en el SafeHeart, y era para ver los niveles de colesterol LDL según el tipo de mutación, del alelo nulo a la izquierda o del alelo defectuoso a la derecha, si estaban sin tratamiento o con tratamiento. Claramente hay una dispersión y ustedes pueden ver que en los pacientes que tienen alelo nulo son niveles más elevados de colesterol LDL. Pero lo interesante de esto es que si uno aplica los puntos de corte, que hablamos de 500 sin tratamiento o de 300 con tratamiento, el 50% solamente de estos casos cumplirían esos criterios diagnósticos. Esto lo hemos aprendido con la genética. Y aquí tenemos también los datos que hicimos, este análisis de supervivencia, esta curva de supervivencia, separando a esta población, que eran 31 casos en alelo nulo y alelo defectuoso, y vean ustedes cómo hay, ¿no es cierto? Es un seguimiento más corto, pero es un número no muy grande de casos, pero hay una tendencia de una menor supervivencia en los pacientes que tienen alelo nulo. Y ahí tienen ustedes la descripción de la enfermedad coronaria y lo que es importante de los casos con estenosis aórtica, que era un 20%. Los pacientes de alelo nulo hacen la enfermedad más tempranamente. Vean ustedes 18 años versus 46 en los de alelo defectuoso.
Y esta es una colaboración que hicimos con la red iberoamericana de hipercolesterolemia familiar. Entonces hay países, está Portugal, datos de Portugal, de España por supuesto, y datos de países iberoamericanos, Chile, Argentina, México, Brasil, Colombia. Y es para que vean, porque esta es una de las series que más niños tiene publicadas con HF homocigota, la diferencia entre los homocigotos verdaderos, que es cuando tienen el mismo defecto en los dos alelos, o en los heterocigotos compuestos, es que son el mismo gen, el alelo, pero son mutaciones distintas. Entonces, los homocigotos verdaderos suelen tener, tanto niños como adultos, niveles más elevados de colesterol LDL que los heterocigotos compuestos. Y cuando tienen al menos un alelo nulo, o sea, un alelo grave, uno de los genes está severamente afectado, el diagnóstico se suele hacer más temprano, suelen debutar más temprano, niveles más elevados de colesterol total y colesterol LDL y mayor porcentaje de santomas. Y lo que es interesante también es la enfermedad cardiovascular. Aquí seguramente hay sesgo, pero en la población pediátrica hay más estenosis aórtica. En la población adulta hacen más enfermedad aterosclerótica coronaria. Al tener un alelo nulo, mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular mayor estenosis valvular aórtica y los eventos son más tempranos. Por lo tanto, la genética nos ha ayudado mucho a comprender la evolución de estos casos. ¿Qué datos tenemos del registro SafeHeart? Bueno, en el 2016, en la primera publicación, de los 34 casos registrados con una media de seguimiento de 7 años, 31 estaban vivos al momento del registro y 3 habían fallecido. Ahí están las características. Al año 2023 tenemos 43 casos registrados con seguimiento medio de 13 años. 36 casos están vivos, pacientes están vivos, 7 han fallecido, 1 estaban fallecidos antes del ingreso al SafeHeart, pero tenemos los datos porque conocíamos a los padres, y 2 han fallecido en el seguimiento. Y decir acá que recientemente ha fallecido una paciente que era nuestra cuando la veíamos con Pedro en el hospital, que la diagnosticamos pensando que era una HF heterocigota a los 80 y pocos años, cuando había hecho el primer evento cardiovascular. Sin embargo, la genética nos dijo, es una paciente homocigota con un defecto defectuoso, pero homocigota, y falleció a los 92 años. Y aquí tienen de los 7 pacientes que han fallecido, vean ustedes la edad media de fallecimiento a los 22 años, los que tienen alelo nulo fallecen antes de los 17. Claro, son 6 casos de alelo nulo y es un caso de alelo defectuoso, no podemos sacar estadística, pero la edad 17 años versus 54. Y vean ustedes que al menos 4 pacientes han fallecido antes de la era preestatina, un paciente ha fallecido cuando salieron la estatina en los años 90, finales de los 80, en los años 90, falleció en el año 94, y 2 pacientes han fallecido recientemente, la mayoría con enfermedad cardiovascular y también relacionadas con procedimientos quirúrgicos de estenosis valvular aórtica. Y aquí ya tenemos los datos de los pacientes que tenemos registrados actualmente, que están vivos y son seguidos en el registro SafeHeart. Solamente destacar, vean ustedes la columna donde dice total, y luego hemos separado lo que son los pacientes con alelo nulo o los pacientes con alelo defectuoso, pero vean ustedes que se diagnostican más temprano los pacientes con alelo nulo. El santoma está presente prácticamente en el 70% de los casos. La diferencia importante en los niveles de colesterol LDL sin tratamiento, los niveles basales más elevados en los de alelo nulo. La enfermedad cardiovascular es muy prevalente, prácticamente 1 de cada 2, es el 40%, tiene enfermedad cardiovascular con un importante componente de estenosis valvular aórtica. Ya de los pacientes con estenosis valvular aórtica, más de la mitad han tenido reemplazo valvular aórtico. Y la del primer evento siempre es superior en los pacientes con alelo nulo. Los pacientes, lógicamente, más graves de alelo nulo empiezan tratamiento más temprano que los de alelo defectuoso. Ahí ven ustedes la edad, y los niveles de colesterol LDL, por supuesto, también son más elevados en los pacientes con alelo nulo que con alelo defectuoso. ¿Por qué? Porque son situaciones más graves. Y yo no me voy a referir a los fármacos específicamente, al mecanismo de acción, solamente para que vean la foto de lo que tenemos actualmente en el SafeHeart. Prácticamente todos los pacientes están usando estatinas, la mayoría estatinas de alta intensidad, hay algunos que están usando estatinas de moderada intensidad, y hay solo 2 casos que no están con estatina, uno por intolerancia y otro caso porque había sido sometido a un trasplante hepático.
la mayoría, más del 90%, casi el 90%, está utilizando además ezetimiba. Y luego tenemos los fármacos nuevos para el manejo de la hipercolesterolemia familiar. Hay que destacar, por ejemplo, los inhibidores de PCSK9. Ahí aparecen 12, o sea, uno de cada 3 sigue usando inhibidores, pero vean ustedes que, hay que decirles que en el seguimiento de esta población lo han usado 21 pacientes, es decir, 9 pacientes lo han discontinuado en el seguimiento. ¿Y por qué han discontinuado? Por poca eficacia. ¿Y por qué por poca eficacia? Porque la mayoría eran de alelo nulo. Y como veremos con José Luis posteriormente, el mecanismo de acción del fármaco y la genética de la enfermedad tienen mucho que decir a la hora de elegir un tratamiento farmacológico. 10 pacientes están en tratamiento con lomitapida, de los cuales 7 son de alelo nulo, y tenemos 7 casos con LDL-aféresis que van en combinación, la mayoría están en tratamiento con estatina de alta intensidad, con ezetimiba o con algunos de los fármacos nuevos como lomitapida o inhibidor de PCSK9. En relación a la consecución de metas, estas son las recomendaciones de la guía del año 2014 y de la guía del documento Consenso Español. En niños, LDL por debajo de 135 y en adultos con HF homocigota por debajo de 100 y si hay enfermedad cardiovascular o algún otro factor de riesgo importante como la diabetes por debajo de 70. Nosotros añadimos en el documento Consenso Español además la reducción del 50% en colesterol LDL. ¿Para qué? Porque lo que pretendemos es bajar el colesterol para retrasar la progresión de la aterosclerosis y del compromiso valvular aórtico. Pero como bien dice esta frase que es sacada del statement europeo, si partimos de un colesterol de 600, de 700, de 800, es muy difícil reducir o conseguir estas metas terapéuticas con el tratamiento convencional, con estatina de alta intensidad y ezetimiba, que es la base del tratamiento, pero es muy difícil. Y esto es lo que tenemos a día de hoy en cuanto a consecución de metas. Por debajo de 100 miligramos de decilitro, 12 pacientes, uno de cada 3 consigue por debajo de 100. Aquí están todos juntos, o sea, aquí no hemos separado los distintos tratamientos. Por debajo de 100 en prevención primaria, un 20%, y por debajo de 70 en prevención secundaria, un 8%, solo 3 pacientes. Y hay que decir que en estos hay 2 en tratamientos con lomitapide y un paciente que había recibido un trasplante hepático. Ya para ir cerrando este capítulo, este es un algoritmo en el cual trabajamos Pedro y José Luis, que es para decir, cuando nos enfrentamos a un paciente y nos planteamos el objetivo terapéutico, en niños el uso de estatina, ustedes saben que se recomienda a partir de los 2 años de edad, uno podrá hacer titulación de la dosis, pero a los 2 años ya podría el niño recibir estatina y ezetimiba. Entonces, bueno, estatina de alta intensidad, ezetimiba van a recibir todos nuestros pacientes. ¿Podría plantearse el uso de inhibidor de PCSK9? Sí, si conocemos el defecto genético y sabemos que el defecto genético es de mutación defectuosa. Si es de alelo nulo, no va a tener ninguna respuesta. Y si no hay respuesta a inhibidor de PCSK9 o sabemos que la mutación causal es de alelo nulo, tenemos estos fármacos que son de alto costo como lomitapida y evinacumab. Y también tenemos la posibilidad de LDL-aféresis. Estas 3 situaciones, por supuesto, va a depender o hay que considerar la disponibilidad, la asequibilidad, el acceso, el conocer los beneficios y riesgos y por supuesto los costos. Decir que hemos aprendido mucho. Tenemos nuestra paciente que falleció a los 92 años siendo homocigota y vean ustedes que hasta hace no mucho, a finales de los 80, el caso con mayor longevidad en esa época era un paciente en Japón que había fallecido a los 55 años. Y después vean cómo en los últimos 7, 8 años se han descrito casos sobre 70 años que son pacientes homocigotos, probablemente son pacientes con mutaciones defectuosas. Hay un caso con ApoB ahí de los Países Bajos. ¿Hay que evaluar a los pacientes desde el punto de vista cardiovascular? Nosotros pensamos que sí, eso está en las directrices y en las guías. Probablemente un ecocardiograma Doppler al diagnóstico y anualmente, como lo sugieren las guías europeas. La edad más temprana publicada es a los 4 años y también, ¿por qué no?, un angio-TAC coronario, si está disponible, cada 5 años. Y en este caso hay que considerar, por supuesto, la exposición a la radiación y la severidad del cuadro. La edad más temprana publicada en series muy cortitas, muy pequeñas de casos, es a los 3.1 años. Por lo tanto, uno podría recomendar a partir de los 10 años, ¿no?, y como ya dije, considerar la dosis radiación. Los mensajes finales entonces es: la hipercolesterolemia familiar homocigota es una enfermedad rara, es una forma muy rara de hipercolesterolemia familiar, es severa,
afecta a personas jóvenes y los tratamientos convencionales son poco eficaces. La prevalencia es mayor que la conocida anteriormente, por lo tanto tenemos que estos casos detectarlos, diagnosticarlos y tratarlos adecuadamente. Vamos a encontrar gran variabilidad en los niveles de colesterol LDL dependiendo de la mutación causal. Sabemos que el 30-50% no cumplen los criterios clínicos si nos basamos solamente en colesterol LDL. El 30-60% en las distintas series tiene enfermedad cardiovascular, aterosclerótica y o compromiso valvular aórtico al momento del diagnóstico. Es mucho más temprano esta enfermedad aterosclerótica y valvular en pacientes con mutaciones severas de alelo nulo. En España, los datos del SafeHeart muestran un uso importante de estatina de alta intensidad en combinación con ezetimiba, la L de la féresis y también los nuevos tratamientos como inhibidor de PCSK9 y lomitapida con respuestas variables. 1 de cada 3 pacientes en el SafeHeart consigue LDL por debajo de 100. Por supuesto, los nuevos tratamientos van a permitir un mejor control de los pacientes y podrán retrasar el inicio de esta gran complicación que tienen los pacientes de aterosclerosis y enfermedad valvular aórtica. Muchas gracias y ahora entonces damos paso a José Luis Díaz que nos va a hablar de las necesidades no cubiertas y de tratamiento de los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. Muchas gracias, doctor Alonso. Me sumo a los agradecimientos al doctor Mata, a la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, por permitirme hoy compartir con vosotros, bueno, pues un poquito las novedades que pueda haber en cuanto al tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigota y desde un enfoque, bueno, pues de necesidades no cubiertas, ¿no? Entiendo que se está viendo la presentación, si no fuera así, me lo hacéis saber. Bueno, pues tampoco tengo conflicto de intereses para esta presentación y la primera necesidad no cubierta, y ya lo adelantaba el doctor Alonso, pues es precisamente tratar de cambiar la historia natural, terrible historia natural de esta enfermedad en cuanto a desarrollo de enfermedad valvular aórtica y de aterosclerosis, de enfermedad vascular aterosclerótica precoz, ¿no? Muy precoz, aunque, como él bien decía, estamos retrasando la aparición y, por lo tanto, de alguna forma estamos cambiando el curso natural de la enfermedad de la hipercolesterolemia familiar homocigota, aunque todavía hay ciertas barreras administrativas, incluso un poco de inercia clínica también. Bueno, y todo esto tiene que ver precisamente con lo que él ya adelantaba, y es decir, que sin duda lo que marca el pronóstico de las personas con hipercolesterolemia familiar homocigota, también en los heterocigotos y también en la hipercolesterolemia, digamos, poligénica o no familiar, es el nivel de colesterol y a su vez relacionado con el genotipo, ¿no? Que va precisamente desde, pues por ejemplo, desde heterocigotos compuestos por decir, por ejemplo, de ApoB, situaciones de ApoB defectuosa, hasta las formas más graves en la parte superior de la gráfica, formas homocigotos verdaderos por alelo nulo y ninguna actividad residual de receptor. Por tanto, si vamos hacia la medicina personalizada y a tratar de optimizar las herramientas terapéuticas, pues diríamos que todas aquellas estrategias de receptor, digamos, dependientes del receptor LDL, cuyo mecanismo de acción se basa en sobreexpresar receptores de LDL en superficie celular y, por lo tanto, disminuir el colesterol LDL en plasma, esas estrategias, estatinas, ezetimibe y PCSK9, de nuevo, inclisiran cuando lo tengamos disponible, pues van a ser válidas para aquellas personas que tengan pues alelos defectuosos o que tengan formas compuestas en las que uno de los dos alelos tenga una genética, digamos, benigna, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor deberíamos de utilizar, sin dejar de utilizar estas terapias dependientes del receptor LDL, deberíamos de utilizar estrategias terapéuticas que no dependan de este receptor LDL para aquellas formas, para aquellas personas con mutaciones en homocigosis de alelo nulo, repito, sin ninguna actividad residual de receptor LDL, ¿no? Eso sería, bueno, es lo que se conoce como la terapia multimodal, de terapia poliplicante multimodal en hipercolesterolemia familiar homocigota. Es una forma de medicina personalizada y sin duda aporta luz a este panorama oscuro de la historia natural de las personas con hipercolesterolemia familiar homocigota, ¿no?
En resumen, estamos hablando de 7 estrategias terapéuticas: estatinas, ezetimibe, inclisiran, anti-PCSK9, aféresis, lomitapide y evimakumab, que en conjunto podrían llegar a proporcionar una reducción acumulada de colesterol LDL en torno a un 80%. Es decir, que personas con LDLs nativos próximos a 600, con esta terapia multimodal podrían alcanzar LDLs próximos a 100. Que en muchos casos a lo mejor no hemos alcanzado ese objetivo quimérico de las guías, 70-55, pero que nos lo aproxima bastante, ¿no? Por lo tanto, vamos por el buen camino y la ciencia, ¿no?, va por el buen camino, y es en lo que vamos a dividir un poquito ahora la charla, ¿no? Es decir, vamos a ver qué ha pasado con estas terapias dependientes de receptor LDL y qué aportan las nuevas terapias, lomitapide, evimakumab, terapias no dependientes del funcionalismo de los receptores LDL, ¿no? Bueno, tratamiento clásico estándar, se ha dicho ya, estatinas y ezetimibe, y como curiosidad destacar que de media en la población, en las personas con hipercolesterolemia familiar homocigota, la reducción de LDL en muchos casos no pasa de un 30 a un 40% de media, lo cual quiere decir que estamos mezclando probablemente fenotipos con mayor o menor respuesta. Ni que decir tiene, todos lo sabemos, que la combinación de estatinas de alta intensidad y ezetimibe en población no hipercolesterolemia familiar no homocigota, pues puede alcanzar reducciones de LDL en torno al 60-70%, ¿no? Pues aquí estamos con que esa reducción es menor y, por lo tanto, la aportación también es menor, ¿no?, en cuanto a la reducción de riesgo. Anticuerpos anti-PCSK9, bueno, pues se ha comentado ya algo al respecto. Los dos anticuerpos, alirocumab y evolocumab, han testado su eficacia y seguridad en población con hipercolesterolemia familiar homocigota. De forma más profunda lo ha hecho evolocumab con los dos ensayos, Tausin y Tesla, Tausin con aféresis, sin aféresis, y también alirocumab con su ensayo Odyssey homocigotos. Y lo más relevante de estos ensayos, el primer punto de partida del LDL, estamos hablando de LDLs de partida a pesar de terapia hipolipidante de alta intensidad, por encima o en torno a los 300 miligramos de cilitro, y una reducción más o menos homogénea en cuanto a la media de los distintos ensayos, en torno a un 25 o un 35%. Digo homogénea entre los distintos ensayos, pero esa reducción que es parca, que es escasa, que es discreta, si comparamos con la reducción del LDL que tienen los IPCSK9 en población no HF homocigota, que es en torno a un 50 o un 60%, es mucho más discreta y se debe, sin duda, a una necesidad no cubierta, ¿no? Y precisamente, pues eso, el efecto o el mecanismo de acción vía receptor LDL, y que en los pacientes con receptores nulos o con alelos defectuosos, pero formas graves, pues no va a haber una respuesta, e incluso esa respuesta puede ser absolutamente nula, de un 0% de reducción del LDL. Y fijaos en estas dos gráficas de los dos grandes ensayos, bueno, grandes, de los dos ensayos pivotales, poquitos pacientes, Tesla y Odyssey homocigotos, como menos del 80% de los casos incluidos tuvieron una reducción del LDL superior, menos del 80%, menos del 20% tuvieron una reducción superior al 50%, es decir, el 80% alcanzó reducciones de LDL por debajo de lo que cabría esperar en población no HF homocigota, ¿no? Y eso se debe precisamente a esas formas, más o menos ese genotipo más o menos desfavorable, alelos nulos o alelos defectuosos desfavorables, ¿no? Por tener esos dos ensayos y una población mayor, pues ha sido el aprobado para HF homocigota, es evolocumab, disponible y financiado para personas de más de 12 años de edad con HF homocigota, y un LDL superior a 100 con la dosis máxima de estatinas toleradas, que es el IPT, que es actualizado en este caso a 2020 para los anti-PCSK. Bien, inclisiran, que todavía no lo tenemos comercializado, pero sí está autorizado ya por la Agencia Europea del Medicamento. Tiene también, bueno, en primer lugar, como bien sabéis, la inclisiran es un pequeño RNA de interferencia que se incorpora a un mecanismo de silenciamiento génico natural y que aborta, por tanto, a través de degradar el RNA mensajero de la proteína PCSK9, aborta la síntesis de PCSK9 y, por tanto, favorece la expresión de receptores LDL en superficie. Ese es el mecanismo de acción. Tiene un pequeño ensayo piloto, un estudio piloto con 4 pacientes, en donde hay una respuesta esperanzadora por encima del 50% de reducción del LDL después de 2
de 2 inyecciones, una basal y otra a los 3 meses, incluso en un paciente que es un heterocigoto compuesto, como decía Rodrigo, de un alelo nulo y un alelo defectuoso. Pero en realidad hay que esperar los resultados de los 2 ensayos, tanto en población adulta, el Orión 5, como en población pediátrica, el Orión 13, para saber si inclisiran a la dosis de 300 miligramos y en el programa de desarrollo clínico y con la dosificación habitual de inclisiran en el resto del programa es capaz de ser eficaz y seguro en población con HF homocigota. Y bueno, pues nos vamos a las terapias no dependientes de receptor LDL, que en definitiva son las que nos van a ayudar a tratar de alcanzar objetivos, a mejorar, a cambiar ese pronóstico vital, esa historia natural en las formas más graves, en los genotipos más desfavorables de hipercolesterolemia familiar homocigota, ¿no? Tenemos la aféresis de lipoproteínas. De la aféresis de lipoproteínas, distintos procedimientos. Recordar que durante el episodio agudo consigue reducciones del LDL en torno al 50-70%, también baja LPA en la misma medida y que de efecto sostenido en el tiempo, pues las reducciones son en torno al 40%. Reduce los síntomas, incluso en algunas series retrospectivas, reduce, si se compara con las cohortes retrospectivas, reduce enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Pero todavía hay muchas dudas. En cuanto a la edad de inicio, no está protocolizado. En cuanto al acceso vascular, vías periféricas, si no, hay que ir a una fístula, con lo que supone eso. El tipo de procedimiento, hay varios procedimientos y no todos tienen la misma eficacia ni la misma seguridad y no hay estudios realmente comparativos. Incluso la frecuencia de sesiones, lo óptimo sería incluso 2 veces por semana, lo cual es el impacto sobre la calidad de vida es terrible. E incluso se decía, bueno, pues si no podemos recurrir a eso, 1 vez por semana, que sigue impactando mucho sobre la calidad de vida. En la mayoría de los casos estamos hablando de 1 vez cada 2-3 semanas, si no incluso 1 vez al mes. Por lo tanto, hay una necesidad no cubierta. La aféresis de lipoproteínas ha ayudado muchísimo a mejorar el control de nuestros pacientes, de las personas con hipercolesterolemia familiar homocigota, pero sin duda impacta realmente sobre la calidad de vida y esa es una necesidad no cubierta, ¿no? Lomitapide, como bien sabéis, es un fármaco que inhibe la proteína de transferencia microsomal, a nivel de enterocito y a nivel de hepatocito. Es la proteína clave para el ensamblaje, para la síntesis de lipoproteínas ricas en triglicéridos, en este caso en el enterocito kilomicrones, en el hepatocito lipoproteínas de muy baja densidad, ¿no? Por lo tanto, por ese mecanismo de acción, no depende del receptor LDL, sino que al disminuir lipoproteínas de muy baja densidad, pues también disminuye su residuo metabólico, que son las lipoproteínas de baja densidad, el LDL y por lo tanto el colesterol vinculado a las lipoproteínas de baja densidad. Ese es su mecanismo de acción. En cuanto al desarrollo del fármaco, a los estudios de eficacia y seguridad, el ensayo clínico pivotal ya de hace una década, se cumple ahora, con una media de dosis de 40 miligramos al día, reducciones en torno al 50% de colesterol LDL, por lo tanto, terapia hipolipemiante de alta intensidad y que incluso se prolongaron en el tiempo próximas al 40% y en un estudio a 246 semanas, 3/4 partes de los pacientes tenía todavía un LDL por debajo de 100. Interesante. Series de casos en práctica clínica. Italia es abanderada en estas series de casos, pero bueno, aquí puede haber un sesgo de selección, incluso la dosis media diaria no es digamos, la recomendada, estamos por debajo de los 20 miligramos. Registro lower ya de varios países a nivel internacional y con un seguimiento prospectivo a 5 años, aquí ya ha incluido casi 200 pacientes, 186 pacientes. Media de dosis también baja, estamos hablando de 10 miligramos día, una media de dosis baja, pero con una reducción en el tiempo de un 33% de media y casi el 60% alcanzó reducciones por encima del 50%. Y yo pongo el caso el caso que tenemos nosotros de los 5 homocigotos, el que tenemos con lomitapide. Este paciente disponemos de un TAC basal cuando estaba siendo tratado con estatinas, ezetimibe y aféresis cada 3 semanas. Un TAC basal, bueno, con la metodología que se ha utilizado para el estudio Architect y que la imagen me la ha cedido el doctor Pérez de Isla amablemente, donde se puede ver que para este paciente con 19 años tenía ya una carga de placa aterosclerótica del 45%, ¿no? Algo que bueno, no nos extraña en el contexto de lo que el doctor Alonso ya nos ha comentado. Bueno, pues este paciente que partíamos de LDLs por encima de 600 es un homocigoto verdadero de alelo nulo
en el que con estatinas y ezetimibe a la dosis máxima, terapia de alta intensidad, conseguíamos LDLs preaféresis en torno a 400, que iniciamos en noviembre de 2020 lomitapide, que fuimos ascendiendo dosis, y a partir de abril de 2021 conseguimos alcanzar los 40 miligramos día, y a partir de ahí lo que objetivamos es una reducción maravillosa de colesterol LDL preaféresis, estando próximos al 100 de LDL preaféresis. Todavía hemos mantenido el régimen de aféresis cada 3 semanas, dado la carga aterosclerótica que tenía, pero si en el futuro, próximamente, realicemos proangiotáctica y eso ha mejorado, probablemente empecemos a espaciar, si no eliminar aféresis. Decir que la respuesta a la lomitapide es también, en cierta medida, variable, y esa respuesta variable tiene que ver mucho con la tolerancia y tiene que ver mucho con la dieta a la que los pacientes, de alguna forma, hay que recomendar, una dieta muy pobre en grasas, y eso, sin duda, de alguna forma, aunque es un gran fármaco, es también una necesidad no cubierta, ¿no? Bueno, en un análisis modelado ha demostrado reducción de MACES, y respecto a la seguridad, los síntomas gastrointestinales que limitan a veces la sostenibilidad, el mantenimiento de la dosis, la hipertransaminasemia y la duda sobre el desarrollo de hígado graso a largo plazo, y que por lo tanto ha sido objeto por parte de las autoridades sanitarias la solicitud y la puesta en marcha de un plan de riesgo para la lomitapide a medio y largo plazo, ¿no? Autorizado, como bien sabéis, desde hace ya una década por la Agencia Europea del Medicamento como tratamiento adicional a una dieta baja en grasas y otros hipolipemiantes con sin aféresis en pacientes con hiperglicemia familiar homocigota. Desafortunadamente, en noviembre de 2018, el informe de posicionamiento terapéutico, que a pesar de que en sus conclusiones reconocía las indicaciones de lomitapide en ese escenario de pacientes homocigotos que no alcanzan objetivos con terapia clásica, incluido evolocumab, incluido aféresis en algún caso, si la aféresis no está disponible o no se tolera el resto de los fármacos, pero que a pesar de reconocer esas indicaciones, pues lo dejaba huérfano de financiación, y por lo que ahora hay que poner en marcha otros mecanismos, se han puesto en marcha en nuestro caso, para poder obtener la financiación con cargo a los presupuestos de las distintas áreas sanitarias, ¿no? Bueno, y nos queda evinacumab. Evinacumab es el nuevo vecino en el edificio, como acostumbran a decir los anglosajones, ¿no? Bueno, evinacumab es un fármaco que es un anticuerpo monoclonal humano que inhibe la angiopoietina 3-like, es una enzima ubicuo muy implicada, la angiopoietina 3-like, muy implicada en el metabolismo, en el balance energético, en el metabolismo glucídico y en el metabolismo lipídico, en el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Angiopoietina 3-like esencialmente lo que hace desde un punto de vista del metabolismo de las lipoproteínas es inhibir dos enzimas claves para la ruta catabólica de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Las dos enzimas claves son la lipoproteína lipasa y la lipasa endotelial. Bien, pues angiopoietina 3 está inhibiendo esos enzimas y evinacumab inhibe la inhibición, de alguna forma reprime la inhibición de angiopoietina 3 para esos dos enzimas claves, ¿no? Y además, curiosamente, angiopoietina 3 está inhibiendo esos enzimas claves de rutas catabólicas de lipoproteínas ricas en triglicéridos, los inhibe también en función del tejido y de las condiciones de ayuno o de ingesta, y lo vamos a ver. Fijaos, cuando el individuo se ha alimentado, la inhibición de angiopoietina 3 se produce sobre todo para evitar el depósito, el catabolismo de esas lipoproteínas a nivel de tejido muscular, a nivel de tejido cardíaco, a nivel de grasa parda. Sin embargo, se favorece ese catabolismo, se desinhibe y se favorece ese catabolismo y, por lo tanto, el depósito graso en tejidos, en el tejido adiposo. Y cuando el individuo está en ayuno, ocurre todo lo contrario. Se derivan los triglicéridos hacia tejido cardíaco, hacia tejido muscular y grasa parda para balance térmico, y se inhibe el depósito graso a nivel de tejido adiposo. Eso es lo que hace en condiciones normales angiopoietina 3, ¿no? Bien, pues la inhibición con anticuerpo monocular con evinacumab de angiopoietina 3 lo que provoca es la represión de esos enzimas, lipoproteína lipasa y lipasa endotelial, y lo que ocurre entonces es que se produce un remodelado distinto de lo que ocurre en condiciones normales de esas lipoproteínas ricas en triglicéridos, de manera que se puede favorecer su absorción hepática de forma independiente al receptor LDL. Y esa es la forma en la que
angiopoietina 3 disminuye el LDL, porque hace que esas lipoproteínas ricas en triglicéridos se metabolicen antes y puedan ser absorbidas a nivel hepático y no rindan LDL, no rindan colesterol LDL. Mutaciones por pérdida de función de angiopoietina 3 en estudios clásicos, porque hay un estudio con 3 abordajes distintos, han demostrado que protegen frente a la enfermedad cardiovascular y eso ha sido suficiente para poner en marcha el desarrollo de este anticuerpo monoclonal de Evinacumab con esos 3 ensayos ya completos y vamos a hacer referencia al ELIPSE en homocigotos estudio de fase 3 y con otros 2 en marcha, el ELIPSE OLE fundamentalmente, ¿no? Bueno, ven, el ensayo ELIPSE es un ensayo en personas con hipercolesterolemia familiar homocigota de más de 12 años de edad, 65 pacientes, a 24 semanas para conocer eficacia y seguridad de la perfusión de Evinacumab a 15 miligramos por kilo de peso cada 4 semanas, perfusión endovenosa, versus placebo en una proporción de 2:1. Y como vemos aquí, el cambio porcentual de colesterol LDL se aproximó al 50% y se mantuvo en el tiempo respecto a placebo. Estamos hablando otra vez de terapia hipolipidante de alta intensidad, reducciones de LDL en torno al 50%. Y lo más importante, que se incluyeron pacientes homocigotos puros, paralelo nulo, y como veis aquí, la reducción, el cambio de LDL fue independiente del genotipo, de la condición genética, fuera más o menos grave. Es decir, nuevamente, terapia independiente del receptor LDL, muy válida para la medicina personalizada, muy válida para el tratamiento de pacientes homocigotos con genotipos desfavorables, ¿no? Y en cuanto a la seguridad, nada que añadir, nada especial, nada relevante, salvo los síntomas de gripe parecidos a la gripe, frecuentes en este tipo de terapias. El resto, ninguna diferencia respecto a placebo. Por tanto, autorizado en el 2021 por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de adultos y adolescentes por encima de 12 años de edad con hipercolesterolemia familiar homocigota, pendiente de negociación con la Administración Central respecto al informe de posicionamiento terapéutico. Concluyendo, la terapia hipolipemiante multidonal puede cambiar el pronóstico cardiovascular de los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, especialmente en las formas más severas, homocigotos verdaderos por alelo nulo. Las terapias no receptores LDL dependientes, la lipoaferes, el omidapide y el Evinacumab, pueden ser un complemento o alternativa, como bien nos exponía en ese algoritmo el doctor Alonso, o alternativa al tratamiento estándar LDL dependiente, es decir, estatinas, ezetimibe, más o menos PCSK9, que serán cuando dispongamos de él, y asumida la eficacia y el posible beneficio cardiovascular de los nuevos tratamientos, deberemos monitorizar la seguridad a largo plazo. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Alonso, doctor Díaz, y bueno, por estas ilustradas y brillantes exposiciones que yo creo que nos han dejado una información muy importante, porque como decíamos al principio, estábamos hablando de una enfermedad potencialmente mortal en la primera y segunda década de la vida, porque nosotros conocemos a padres que han tenido niños cuando no teníamos ni las estatinas en España, que se han muerto de un infarto de miocardio. Tenemos en concreto 2 a los 7 y los 8 años. Entonces, hemos pasado de una enfermedad devastadora a una enfermedad que puede ser perfectamente controlable. Entonces, antes de que surjan las preguntas, yo ya sugiero 2 preguntas a vosotros. Después de lo que hemos visto, es clave la detección precoz de estos niños, en este caso. Y luego ya hablaremos un poquito del tratamiento, porque después de lo que hemos visto vamos a ser capaces, sin LDL-aféresis, de reducir en estas personas hasta un 85% el LDL. ¿Qué quiere decir esto? Que les vamos a poder tener tan bien o igual de tratados como tenemos a una hipercolesterolemia familiar heterocigota. Por lo tanto, si además las agencias, siempre decimos regulatorias, europeas, autorizan el fármaco, el problema viene que por qué no se autoriza a veces un fármaco de una enfermedad huérfana. Con esto, luego ya seguiremos hablando, pero indudablemente vamos a tener que luchar, los propios médicos, pero con la información a los pacientes, para que estas personas con una enfermedad tan vulnerable puedan y deban recibir el mejor tratamiento.
Entonces, yo le preguntaría al doctor Alonso que nos cuente cómo podemos diagnosticar de la mejor forma posible y lo antes posible a estas personas, porque yo pienso que no es difícil. Efectivamente, no debería ser difícil. Bueno, claro, tenemos probablemente dos situaciones, la población pediátrica y aquel caso que llegó a la vida adulta y que en muchos casos que están en la vida adulta uno piensa que son formas más severas de la hipercolesterolemia familiar y que gracias a la genética hemos podido aprender que no, que hay un solapamiento, pero que son homocigotos, ¿no? Pero en la población pediátrica específicamente, claro, son casos o sea, son tan dramáticos cuando uno ve, no siempre vamos a tener los síntomas, pero cuando uno evidencia los síntomas en los lactantes o en los niños muy pequeñitos, el diagnóstico debería ser casi inmediato, ¿no? O sea, debe ser prácticamente inmediato y debería sospecharse. Hay que hacer mucha educación, tenemos que educar a los médicos, hay que educar a los pediatras, hay que educar probablemente incluso a los ginecobstetras, que muchas veces son los médicos de familia, en muchos sitios, ¿no? De la mujer puérpera y que sigue con el lactante. Claro, si conocemos a los padres, si tenemos el diagnóstico en los padres de un colesterol elevado, aunque no tengamos la genética, deberíamos probablemente sugerirles, recomendarles que debería estudiarse ese niño recién nacido o en el periodo del primer año de vida con niveles de colesterol, por ejemplo, ¿no? Es una forma, si no ha dado, por supuesto, la expresión fenotípica que uno esperaría, que puede ser que en el primer año no veamos. Conocemos casos que hemos visto, ¿no? de niños recién nacidos en el primer año que generan mucha sintomatosis, pero puede ser que otros no. Claro. Entonces, una forma es, si conocemos, los padres, hoy por hoy, toda mujer embarazada se le hace un colesterol en el embarazo, aunque no lo tenga anteriormente. Entonces, si la mujer embarazada tiene un colesterol, que le va a subir por el embarazo, pero si lo tiene muy elevado, ¿no? Entonces, estudiamos al padre y podemos también tener una sospecha, ¿no? Me parece perfecto, o sea que yo creo que esta es la primera llamada de atención. O sea, nosotros en el siglo XXI tenemos que saber, como profesionales sanitarios, detectar una hipercolesterolemia en un niño. Idealmente lo que hemos estado hablando, que idealmente lo deberíamos detectar en un homocigoto no más tarde de los 2 años de edad, para que nosotros podamos utilizar ese tratamiento que de alguna forma, como ha dicho el doctor Díaz, nos va a prevenir la enfermedad cardiovascular. Mientras nos van llegando preguntas, yo le diría también al doctor Díaz, después de lo que nos has contado, claro, es que esto es increíble, porque ya sabemos que de momento, claro, evinacumab no está todavía autorizado, lomiprazole sí está autorizado, pero tenemos los problemas que tenemos. Pero quitando de momento estos dos, tampoco usamos mucho la L-de-la-féresis. Yo me acuerdo que aproximadamente, no lo sé, en el 2012 o así, nosotros desde la Fundación Hipercolesterolemia Familiar luchamos para que la L-de-la-féresis se pudiese hacer a las personas con hipercolesterolemia familiar homocigota, pero no solo como se hacía en Madrid y en algún otro sitio, sino que se hiciese en toda España. Esto se consiguió, pero también llama la atención que se sigue haciendo poca L-de-la-féresis. Que luego hablaremos, porque avanzando en el tratamiento y después de lo que tenemos es que la L-de-la-féresis probablemente la vamos a tener que apartar, sobre todo por lo que significa en la calidad de vida del paciente. ¿Cómo piensas o qué piensas tú que por qué no hemos utilizado hasta ahora lo que tenemos disponible para estas personas? Sí, a ver, yo antes decía que la historia natural, que la ciencia médica nos estaba ayudando con la aparición de nuevas herramientas, pero que había un componente para cambiar esa historia natural de voluntad política, de voluntad de agencias reguladoras o de financiación, ¿no? En este caso, y luego que había algo de inercia, ¿no? Yo creo que un ejemplo es precisamente lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que habiendo tenido clásicamente, bien es cierto que la L-de-la-féresis no está disponible en todos los sitios, que había muy poca experiencia y que, bueno, a nivel local siempre los mandos intermedios y los responsables de la gestión más autonómica o local pues eran reacios a nuevas tecnologías en su momento, ¿no?
y al coste asociado y, bueno, al impacto, ¿no? Nosotros tenemos cuatro de los homocigotos están en aféresis, como bien sabéis, y lo más, yo de la aféresis, que para nosotros, para estas personas ha sido una bendición, porque sin duda creo que ha cambiado el curso, porque son los 4, 3 son alelo nulo nulo y el otro es alelo nulo defectuoso, con lo cual estamos hablando de aquellos que estaban predestinados a enfermedad cardiovascular sintomática, en el mejor de los casos, de forma precoz, ¿no? Y eso lo hemos podido atrasar. Y lo hemos podido atrasar fundamentalmente por la LDL aféresis, porque su respuesta a estatinas, ezetimibe, a terapias LDL dependientes, ha sido muy pobre, ¿no? Muy pobre, que a veces al principio, bueno, un poquito también porque no teníamos la experiencia, desconfiábamos de la adherencia, ¿no? Pero bueno, eso lo hemos contrastado y es un problema de ver que ya tuvimos a posteriori genética, etcétera, etcétera. Es un problema de funcionalismo y de mecanismo de acción, ¿no? Entonces nosotros nos vimos en la necesidad imperiosa, y tú lo sabes, Pedro, que nos acompañasteis en ese proceso, de solicitar la L de la aféresis. De hecho, somos centro de referencia para Galicia, a pesar de que solo tenemos esos casos, ¿no? Porque luego los heterocigotos no son muy graves o responden bien a las terapias, más o menos. Tenemos dos hipercolesterolemias familiares graves que responden mal, pero que no las hemos metido en aféresis, el resto responden bien, ¿no? Entonces, hemos sido centro de referencia, pero tampoco nos consta que puede haber algún homocigoto más, porque conocemos historias familiares en Galicia y no nos lo han remitido, ¿no? Ahí hay una parte de inercia o de desconocimiento. Es cierto, yo quería hacer una condena, ¿no? Que para nosotros ha sido una bendición, pero que a medida que disponemos de otras terapias, empiezo a considerarlo más como una bendición, que lo fue, pues como un mal menor o como un mal necesario a la espera de otras estrategias, ¿no? Porque sin duda tiene de bueno que funciona y tiene de bueno que le ha prolongado la vida libre de enfermedad vascular aterosclerótica a estas personas con HF homocigota, pero impacta mucho sobre la calidad de vida. Muchas gracias. Ahora tenemos aquí nuestro querido colega y amigo, el doctor Muñiz, nos dice: en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota de alelo nulo, estatinas, ezetimiba e inhibidores de PCSK9 son requeridos por la administración para el acceso a lomitapide y eventualmente a evinocumab. Y pregunta, ¿con qué propósito? Esta es una pregunta para mí magnífica, que además yo también me voy a atrever después de vosotros a meterme en este tema. ¿Queréis añadir algo al doctor Muñiz? Sí. Si me dejas una respuesta cortita. Si no conocemos voy a partir al revés. Si no conociéramos la genética y tenemos un caso con una expresión fenotípica muy importante de HF homocigota y uno sabe que va a usar estatina de alta intensidad de ezetimiba, probablemente uno diría, bueno, usemos los inhibidores de PCSK9 para ver si tiene cierto grado de respuesta. Bien. Entonces, lo que sabemos, si no responde en 2 meses, lo tienes que sacar y tendrás que ir a otro tratamiento emergente nuevo, como queramos llamarlo, lomitapida o evinacumab si estuviera, o incluso la LDL aféresis, ¿no? Si responde más allá del 15%, entonces podrías dejarlo porque quiere decir que tiene cierto grado de respuesta porque hay una actividad de receptor. Entonces ya no sería probablemente de alelo nulo grave, ¿no? Entonces, si es de alelo nulo, para mí no tiene ningún sentido incorporar inhibidor de PCSK9 antes de. Claro, yo creo que, el mismo doctor Muñiz nos vuelve a decir, se podría coadministrar lomitapide y evinocumab en los casos más severos. Antes de llegar aquí, yo creo que, bueno, podría ser. Pero, volviendo a la primera pregunta, yo creo que el doctor Alonso ya nos ha dicho una cosa muy importante. Y el doctor Muñiz ha preguntado, alelo nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros actualmente, por lo menos en España, cuando diagnostiquemos a un paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota,
no nos valen criterios clínicos. Tiene que tener el diagnóstico genético y el diagnóstico genético es mandatorio y se puede hacer ahora mismo en España. ¿Por qué? Porque va a tener implicaciones para el fenotipo, implicaciones pronósticas, pero implicaciones de respuesta a fármacos. Una vez dicho esto, yo creo que tú hayas dicho ya una cosa importante. Nosotros lo hemos visto en el CEIJAR, se está dando bastantes anti-PCSK9 y ya hemos visto que, por ejemplo, en 9 pacientes no ha servido para nada. Has dicho una cosa importante y yo creo que esto lo tenemos que tener en mente, que para que nosotros digamos que el anti-PCSK9 está funcionando, la respuesta en reducción de LDL debe ser superior al 15%. Pero es que inclusive, fijaros lo que yo estoy pensando, si nosotros tenemos, como ha dicho el doctor Díaz, con ezetimiba y con estatina de alta intensidad podemos llegar al menos a un 35-40% de reducción en LDL. Si nosotros le ponemos un anti-PCSK9, aunque responda, como la horquilla es muy amplia, nos vamos a lo mejor a un 20%. Resulta que nos quedamos en 60%. A ese paciente habitualmente no le vamos a llevar a objetivos en LDL. Si nosotros le añadiésemos en vez del anti-PCSK9, sobre todo los de receptores de alelo nulo, si ya los tenemos disponibles, lomipatida o evinacumab, vamos a añadir una media de descenso del 50%. Estamos hablando ya de descensos de 85% en LDL. ¿Qué quiere decir esto? Ya habéis visto lo del CEIJAR. Ya hay muchos pacientes que están por debajo de 100. Bueno, hay un tercio de pacientes. Entonces, yo quiero insistir en esto. Como el doctor Muñiz nos está diciendo que si se podría coadministrar ambos fármacos que no son dependientes de receptores LDL, es decir, lomipatida y evinacumab, yo no lo sé, pero yo creo que la experiencia que vamos teniendo es que probablemente con uno de ellos, y si el paciente responde, seguramente vamos a poder conseguir esos objetivos en la mayoría de ellos en colesterol LDL. Y ahora es donde yo querría añadir para vosotros, todos los profesionales, el tema de los anti-PCSK9. Aquí llega el gestor, es decir, el pagador, y dice, no, yo no apruebo estos fármacos, aunque son fármacos huérfanos, porque tiene usted un anti-PCSK9. Esto hay que decirlo. Si usted me pone el precio igual que el anti-PCSK9, yo se le autorizo. Claro, a mí me gustaría echarme a la cara al decisor y le diría, póngase usted los zapatos, o póngase usted en la piel de la persona o de la madre o del padre que tiene un hijo con hipercolesterolemia familiar homocigota. Y luego a lo mejor me lo cuenta. ¿Por qué cuento esto? Porque yo creo que os puede ser útil. Nosotros hemos conseguido, con la ayuda primero vuestra, del médico que dice, bueno, pues hasta ahora lo que teníamos en España es, tenemos lomipatide. Entonces el médico pide lomipatide. Ya sabemos, el gerente de su hospital dice, nada. Muy bien. Nosotros ya hemos tenido en 3 casos que, contando con la complicidad del médico, un médico que se ha preocupado por sus pacientes, como tiene que ser, contando con la complicidad del paciente, y si ambos están de acuerdo y nos lo autorizan a la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, hemos conseguido desde la Fundación, que es más fácil, porque a nosotros es mucho más fácil mandar una carta, como la hemos mandado ya a 3 centros hospitalarios, y hemos conseguido que autoricen, en este caso, la administración de lomipatide. También sé que el doctor Díaz ha luchado por lo mismo. Entonces, yo quizá me estoy extendiendo, pero es que aquí está el meollo de la cuestión. Los anti-PCSK9 sirven poquito para estos pacientes, muy poquito, en algún caso sí, pero no podemos ahora mismo estar a un paciente, que lo ha dicho muy bien el doctor Alonso, que si vemos que no funciona el anti-PCSK9, seguimos con el anti-PCSK9. Primero, no es ético, estamos engañando al paciente. Y yo creo que nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso yo no quiero dar una charla de una moralina, pero aquí hay que luchar.
Aquí hay que luchar como nosotros vamos a luchar, y nosotros ya hemos mandado a la Agencia del Medicamento recientemente, les hemos mandado estos datos que ha presentado el doctor Alonso. Y la primera respuesta ya ha sido, efectivamente hay una necesidad no cubierta. Hombre, ahí tiene usted, hay fallecidos y aparecen infartos de miocardio. Entonces siempre estamos con lo mismo, ¿qué vale una vida? Yo no tengo que entrar en lo que vale un fármaco, sino que un sistema sanitario público a su población más vulnerable la tiene que ofrecer una alternativa a un tratamiento. Y si lo ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento y lo financian otros países, pues no entiendo por qué no pasa esto. Bueno, yo ya no me voy a extender más, únicamente lo que nos dice aquí ahora también la doctora Badimón, que mis preguntas son, ¿se puede considerar todavía una enfermedad rara a pesar de su mejor detección? Yo te diría, doctora Badimón, que sí, porque la enfermedad rara no lo define que nosotros la podamos detectar desde el momento del nacimiento, la define su excepcionalidad. Es decir, cuando nosotros tenemos una prevalencia, que no me acuerdo, pero está entre 1 de cada 5.000 a 10.000 personas, eso lo definimos como enfermedad rara. Y luego nos dices también que si no hay receptor LDL, es bastante ilógico usar inhibidores vía receptor LDL. ¿Cuál es el estado de la terapia? De la terapia génica para establecer receptor LDL. ¿Tenéis alguna respuesta? Doctor Díaz, va a responder mejor que yo. Si no hay receptor LDL, es bastante ilógico usar inhibidores vía receptor LDL. ¿Cuál es el estado de la terapia génica para restablecer el receptor LDL? Eso está muy en pañal, ¿eh? Eso está muy en pañal. Hay alguna experiencia, pero no ha avanzado, ¿eh? Yo creo que esa pregunta de Lina nos lleva a un tema importante, que es el trasplante hepático. Porque, así como tú bien dijiste, Pedro, que probablemente con los nuevos fármacos, la LDL-aféresis, vamos a usarla menos, lo del trasplante debe ser incluso mucho más excepcional, ¿no? Ese es el distinto, es un trasplante cardíaco, claro. Pues estamos hablando del trasplante hepático, ¿no? Para reponer receptor de LDL. O sea, sí, eso es... bueno, efectivamente, pero bueno, yo creo que ahora mismo, es verdad que es esto, pero que tenemos también, yo creo que merece entrar en esta disquisición. Afortunadamente hemos empezado a ver o a dejar el trasplante hepático, pero esto es muy duro, lo que vamos a decir de nuevo. Recientemente, porque en España los trasplantes hepáticos que se han hecho se hicieron sobre todo en la década de los 80, en niños homocigotos que no teníamos nada más que las resinas. Dicho esto, bueno, pues en aquel momento, claro, te puedes morir, pues dices, un trasplante hepático. Pero volvemos a lo siempre. En el año 2020, para mí sería una mala práctica médica. Y recientemente sé que en España ha escapado de nuestro control, pero se ha vuelto a hacer un trasplante hepático en el año 2012 al 2014, en una paciente que además tenía mutación de alelo defectuoso. Por lo tanto, no tendría indicación. Pero fijaros lo que estamos hablando. Es que a nivel internacional todavía se habla de trasplante hepático. Pero si nosotros hacemos un trasplante hepático, lo que estamos es creando otra enfermedad. Podemos resolver, si hay suerte, y el que ha dado el hígado pues tenía una buena carga de receptores LDL y no tenía, por supuesto, una hipercolesterolemia familiar, pues a lo mejor hemos solucionado el tema del colesterol. Pero a esa persona le hemos creado otra enfermedad. Es decir, va a ser una persona inmunodeprimido crónicamente, con un tratamiento inmunosupresor crónico. Por lo tanto, también a veces se ha planteado, porque a veces los pagadores han dicho, bueno, pero si es que casi es mejor hacerle un trasplante. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Póngase usted en sus zapatos y piense si usted tiene una alternativa si se hace usted un trasplante hepático. Como no tenemos en principio más preguntas y es verdad que ya estamos en el tiempo, yo a modo de resumen, y luego, bueno, tanto si el doctor Díaz como el doctor
Alonso quieren añadir algo, pues bueno, yo lo que diría que tenemos una enfermedad rara, que más o menos su prevalencia la podemos estar ya en una horquilla de 100 a 130 o 140 personas en España, que hoy día a veces nos preguntan, ¿y por qué no los tenemos detectados? Bueno, pues porque no se les ha detectado, a veces les hemos detectado una edad mayor. Creemos que a partir de ahora, con las recomendaciones que nos ha dado el doctor Alonso, que estos pacientes pueden ser detectados como nosotros. Es el mensaje, hay que detectarlos no más tarde de los 2 años. Dicho esto, claro, nosotros vamos a poder transformar la enfermedad cardiovascular prematura severa, que a veces puede pasar, pues hasta en la segunda década de la vida, la vamos a poder evitar. Pero es más, nosotros ahora mismo hemos visto, por lo que nos ha contado el doctor Díaz, también el doctor Alonso, lo que nos ha presentado del estudio SEIJAR, que el problema es que para esas necesidades no cubiertas ahora tenemos fármacos, tenemos alternativas. Yo además, ya lo ha insinuado el doctor Alonso, pero lo vuelvo a decir, estas alternativas, fijaros que nosotros tenemos algunas personas y cuando hagamos el 25 aniversario de la fundación vamos a traer a una persona homocigota con 19 años que nació con 1000 de colesterol, que le conocimos, como sabes, en una de estas jornadas de la Fundación, un niño que en estos momentos ha salido también de la LDL-aféresis y está con el tratamiento doble, como ha dicho el doctor Díaz, estatinas ezetimiba más lomitapide, y ha salido de la LDL-aféresis. Calidad de vida como cualquier ciudadano normal. Entonces, esta cara, con su permiso, se la queremos mostrar. La queremos mostrar pues, a los periodistas y lo queremos mostrar también el mensaje a las autoridades sanitarias. Volver a insistir que la respuesta a los PCSK9, que siempre que la reducción sea inferior al 15% en LDL, ese fármaco debe quedar fuera, pero cuanto antes mejor. Que la introducción de los nuevos tratamientos independientes del receptor LDL inclusive nos van a evitar la LDL-aféresis. Estos son los mensajes. Que además esto va a mejorar la calidad de vida y el pronóstico de estos pacientes de forma muy notable. Y por lo tanto yo creo que el último mensaje es que la inequidad en el tratamiento es un problema importante que influye en estas familias, en su salud cardiovascular, y que yo creo que debemos abordar de forma conjunta y que se lo merecen las familias y las personas que sin ninguna culpa nacen con un trastorno genético. Muchas gracias a todos por vuestra atención.